Inés Amarelo de la agencia EFE publicó un poco del testimonio de una mujer de nombre Margarita López que anda buscando cuerpos. Su hija fue asesinada en el año 2011 y de verdad que lo que narra, la forma en que ella se enteró de qué fue lo que le pasó a su hija, pues es de terror. Además de que hace mención sobre cómo los 3 últimos jefes de plaza del cártel del gobierno, el delincuente Enrique Peña Nieto, el genocida Calderón y el delincuente López Obrador, las han dejado a ellas, a las familias, sin apoyos, sin ningún tipo de ayuda, después de que les quitaron el financiamiento y además, pues abandonadas, que no hacen nada, no les importa, no le importó a Calderón, no le importó a Peña Nieto, y López pues está más enfrascado, ya sabemos, ¿no?, en pelearse con la prensa. Es de verdad una historia muy dura. Dice el texto: Margarita López se emociona al contemplar la imagen de su hija Yajaira, fallecida en 2011, y trata de hacer justicia por las atrocidades a las que le sometieron sus asesinos. Con un perenne coraje reúne fuerzas para devolver a muchas personas los restos de sus familiares a través del colectivo Buscando Cuerpos. México entero es una fosa común. Donde quiera que tú camines, vas a caminar sobre los cuerpos de los miles y miles de desaparecidos. Dice en entrevista con EFE desde el campamento de familiares de desaparecidos, erigido a las puertas de la Secretaría de Gobernación Federal en la Ciudad de México. Ya llevan un montón de tiempo ahí, pasaron la Navidad, el Año Nuevo ahí, y no les hacen caso, porque pues es un gobierno igual de indolente que los anteriores. Yajaira Baena fue secuestrada en 2011 por el único hecho de ser del estado de Michoacán, en el oeste del país, y haberse mudado al sureño estado de Oaxaca, además de moverse en un buen coche que su madre le había regalado. Entre varias personas se la llevaron de su casa de Oaxaca, donde vivía con su marido, que era militar. La torturaron y violaron durante 10 días, en los que no le dieron ni agua ni comida, para después decapitarla y enterrar sus restos en la sierra. El general de la zona me dijo que buscara yo por mis propios medios y me enfoqué a ello, a buscar a mi hija y a los responsables, colocando mantas, lonas, solicitando si querían remuneración económica o que yo me intercambiaba por ella, pero solo me quitaban las mantas. Cuenta. Pero López no cesó en su empeño e investigó hasta llegar a varios de los implicados, entre los que encontró, dijo, autoridades municipales, autoridades estatales y federales, además de criminales del cártel de los Zetas. Y con alguno de los delincuentes llegó a encontrarse haciéndose pasar por funcionaria para lograr saber con todo lujo de detalles lo que le habían hecho a su hija y dónde habían dejado su cuerpo. Escuchen lo que pasó. Me narraron cómo la habían violado, vejado, torturado y finalmente ejecutado. Hasta imitaban la voz de mi hija. Él, uno de los criminales, se volteó a fumar un cigarro de marihuana cuando los otros compañeros la decapitaron y jugaron con la cabeza de mi hija. Le daban besos en los labios y se aventaban, se lanzaban la cabeza de un lado para otro para finalmente sepultarla. Esto es un horror. ¿A qué nivel de enfermedad llegan estos miserables para hacer esto? Es de terror. Además de sus indagaciones, Margarita hizo varias huelgas de hambre en Ciudad de México y se presentó ante todas las autoridades que pudo para encontrar a su hija. Fue entonces cuando recibió una llamada del ejército para decirle que habían encontrado el cuerpo de Yajaira. Pronto descubrió que las autoridades habían desenterrado los restos de la sierra de Oaxaca y los habían colocado en otra fosa más cercana a la ciudad para presentárselos
y que dejase de indagar. ¿Escucharon bien? Pero por fin tenía a su hija con ella, después de 6 meses recibiendo cuerpos que le decían que pertenecían a Yajaira, y una vez reunidas, transformó todo su dolor en coraje para ayudar a las familias a encontrar a sus hijos, nietos, primos o sobrinos. Soy una mamá rastreadora desde hace ya 10 años, desde que desapareció mi niña, y me enfoco en la búsqueda de desaparecidos y recuperación de cuerpos por todo el país, por mi propia cuenta. Justo a muchos otros familiares de desaparecidos y voluntarios, Margarita busca junto a ellos cuerpos en todo México, con pico y pala y sus propias manos. Recorre cerros, campos, montañas para encontrarse frente a frente con la muerte en la peor de sus expresiones. Ya estamos locas, dice. Nos da un gusto enorme cuando vemos que allá alguna fosa dio positivo. Luego, cuando vemos el rictus de dolor, el tiro de gracia, que lo descuartizaron, que lo mataron de la manera más horrorosa que te puedas imaginar. Y uno dice, ¿por qué tanta hazaña? Te entra esa rabia porque hemos llegado a perder incluso la noción del asombro. Pero son esas sensaciones colectivas las que hacen que no pueda dejar de cavar en todo el país, buscando justicia y haciendo el trabajo que reprocha no hacen las autoridades, a pesar de no poder dormir por las noches, olvidarse de comer y hasta de beber agua. No tenemos miedo, dice. No nos podemos quedar en casa. En los últimos meses hemos estado yendo a recuperar cuerpos que se van a entregar este mes y en el que entra. Y son cuerpos que sacamos con nuestras manos. Estamos haciendo su trabajo. Si les dejamos a ellos que lo hagan, nunca lo van a hacer. Jamás. Junto a sus compañeras, en 2020 acampó en varias ocasiones frente a la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México y ahora, de nuevo allí, asegura que no se van a levantar hasta que no haya una ley que las proteja y se les asigne un presupuesto transparente que les garantice poder seguir buscando. Si tenemos que sacarnos medio litro de sangre, cada una de las mamás lo vamos a tener que hacer porque nuestra sangre es la de nuestros hijos, derramada ante la inoperancia de las autoridades y de todos los presidentes que han pasado. No lo vamos a permitir más. Desde que asesinaron a Yajaira hace casi 10 años, Margarita ha visto pasar a 3 presidentes, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador, en quien depositaron muchas esperanzas, pero asegura les ha defraudado profundamente al dejar sin apoyos a víctimas y defensores de derechos humanos. En este sexenio, con este presidente y con estas autoridades, me queda claro que jamás vamos a lograr tener paz en nuestro país. No les importa, son indolentes porque creen que jamás lo van a pasar. Pero aquí, en todo el país, nadie está exento de que le desaparezcan o de que le ejecuten a un hijo. Esto es lo que concluye diciendo esta mujer, Margarita López, madre de una joven desaparecida en el año 2011 y ejecutada brutalmente, Yajaira. Creo que coincido en lo que dice. Este sexenio no va a haber paz. Son unos indolentes, es que sí son un asco los tipejos que gobiernan México. Los de antes y los actuales. Qué testimonio tan fuerte. Saludos, compas.